Ahí cuando ellos tienen tiempo, amén, van para mi casa o nos reunimos y andamos, amén. Mi hermano Rosa también, que pega, otro Timoteo que también anda aprendiendo ahí, amén, en el nombre poderoso de segunda de Timoteo, amén, capítulo 2. Vamos a aprender cómo ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser buenos soldados de Jesucristo? Amén. Pues los soldados, al soldado se le dice firme y tiene que estar firme, ¿verdad que sí? Y le dicen franco derecho, tiene que ir para la derecha. Amén. ¿Cuánto a la derecha? A la derecha, aleluya. Franco izquierdo, a la izquierda. Amén. Un paso al frente y salude a Jesucristo. Levanta la mano y dice amén, aleluya. Un buen soldado. Mire, yo sin estar en el ejército y me sé todas las instrucciones, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo. Dice así, un buen soldado, ¿de qué? De Jesucristo. Y usted se puede poner de pie. Le dice Pablo a Timoteo, mire cómo lo trataba Pablo a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le decía Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le decía Pablo a Timoteo, sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Considera lo que dijo y el Señor te dé entendimiento ¿en qué? En todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a ¿qué? A mi evangelio, el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de ¿qué? De malhechor, mala palabra de Dios, decía Pablo, no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también ¿qué? Nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, dice Pablo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15, leámoslo todos juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos, hermanos. Padre que está en el cielo, en esta tarde, Señor, te pido que sea el Espíritu Santo hablando su palabra, Señor, y no yo. En el nombre poderoso de Jesús, que su palabra corra transparente hoy, Señor, como el agua, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí mismo, hermanos, nos vamos del capítulo 3. Puede sentarse y vamos a leer el verso 16 para que vean que la palabra de Dios, amados hermanos, es fiel y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? El verso 16 del capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir
y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablamos, hermanos, acerca de ser un buen soldado de Jesucristo, y dice Pablo, le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encárgales a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire Pablo los consejos, amados hermanos, que le da a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, amados hermanos, que para predicar la palabra de Dios se necesita ser entrenado como un soldado. A un soldado primero se le enseña la disciplina, y la disciplina es que no tiene que dormir hasta las 11 de la mañana, ¿verdad que no? La disciplina de un buen soldado es que el soldado tiene que madrugar, amados hermanos, a las 5 de la mañana, 5:30, cambiado, listo, a tomar el desayuno, y si no, a dar unas cuantas vueltas antes, y después a empezar el día, amados hermanos, bien despierto. ¿Cuántos saben? Y Pablo le dice a Timoteo: y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó todo por soldado. El soldado, amados hermanos, está en un estacamento, y ahí está, de ahí no se sale, ni anda en las cosas de la vida, ¿verdad que no? El soldado, yo me acuerdo cuando mi papá iba y trabajaba para el ejército, dice mi papá que los tenían 22 días ahí en el destacamento, plan 22, y después de los 22 días les daban 10 días para que fuesen con su familia, y después otra vez otros 22 días. Esos eran los albañiles, porque mi papá era albañil y trabajaba ahí, y mi papá sabía y nos contaba a nosotros: estudien, decía mi papá, para que ustedes no vayan al ejército, porque en el ejército ese papá es duro. Y sin embargo, uno de mis hermanos tuvo que ir, Paco, amén, mi hermano Paco es más grande que yo de edad, pero de estatura estamos iguales. Más grande que yo, de estatura no crea usted, hasta más pelón que yo está. Entonces, Paco tiene una foto en Facebook, hermano. Saludos a Paco, tiene una foto en Facebook, está con los 8 con pelo, ya no tiene pelo, está con los 8 ahí, con un galil, no la galil, esa ametralladora así, con sombrero. Y usted lo ve, amado hermano, oye, la vez sube esa foto, Paco, le digo, pero Paco sabe lo que es, mi hermano sabe lo que es estar en el ejército, amado hermano. Y ninguno, dice Pablo, que milita se enreda en los negocios. Usted no va a ver, amados hermanos, a un soldado en el ejército que se salga y se vaya a dar una vuelta por allá y después regresa. ¿Qué le pasa a los soldados? Que se salen y se van 24 y después regresan otra vez castigados al calabozo, ¿no? Entonces Pablo le decía a Timoteo: ninguno que milita, le decía, se enreda en los negocios de la vida, amados hermanos. Y usted que milita, ¿cuántos son soldados de Jesucristo aquí? Porque si usted es un soldado de Cristo, amor, usted muere lo que se pegue escapadas y se va todavía para el baile y después regresa otra vez. No. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. O está con un pie adentro y un pie afuera. No, usted tiene que estar dentro del cuartel, donde el capitán es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, donde el capitán es Cristo, amados hermanos. Entonces, Pablo le daba buenos consejos a Timoteo, amados hermanos. Pero lo que más me encanta a mí, y donde vamos a hablar esta noche, es del capítulo 2 y verso 15, donde Pablo le dice a Timoteo, le dice, vamos a leer el 14, le dice: recuérdale, porque Dios quiere obreros aprobados. Primero, que estemos en el cuartel de Cristo como un buen soldado, amados hermanos. Porque hay soldados que se han quedado por trasnocharse, los dejan en el puesto, en la garita ahí, y bien, de repente se quedaron dormidos, y cuando despiertan, hermano, el arma, ya el sargento pasó y le robó el arma, y después tiene que pasar por la oficina. ¿Y qué pasó? Es que me quedé dormido. Ay, soldado, le dice, por quedarse dormido aquí, usted perdió el arma, hubiese perdido la vida. Va y dale 20 vueltas al estadio. Y después regresa, ya di las 20 vueltas. Dice, ahora, no que lo van a recibir con agua limonada. ¿No? Ahora, dice, voy a hacer 200, 300 despechadas.
Y ahí los tienen todo el día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios, amados, no podemos descuidarnos. Tenemos que estar alertas como soldados, porque el enemigo no duerme. Amados hermanos, el diablo no duerme. ¿Usted cree que el diablo duerme? Ese no duerme, amados hermanos. No. Cuidado con dormirnos nosotros, amados hermanos. No nos durmamos, amados. No nos durmamos. Seamos primeramente como buenos soldados de Jesucristo. Y si usted duerme, duerma con la Biblia de un lado ahí. Usted despierta y despierte, Señor, gracias por darme la vida, y meta en oración un momento más. Amén. Y va para el trabajo y también como buen soldado de Jesucristo, y viniendo al que sea cansado, pero yo voy para la iglesia otra vez, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que disciplinarnos como cristianos. El cristiano tiene que tener disciplina, amados hermanos. Disciplina en el nombre poderoso de Jesús. Porque usted cree que un indisciplinado va a entrar al cielo. No, se necesita disciplina. ¿Qué más? A ver, mencióname más atributos de un soldado. El soldado tiene que ser disciplinado, tiene que ser ordenado. Imaginen que su cuarto del soldado, ¿usted cree que el cuarto del soldado está tirado? Pasa el sargento y lo primero que hace, hermanos, es pasar checando. ¿Y quién es este? Es un soldado nuevo, venga para acá. Disciplina, orden, obediencia, responsable, ¿cómo? Puntual. Aleluya. O sea, no son los requisitos para ser soldado de Cristo. Atento. Pueden haber muchas más. Y eso nos pone nosotros el Señor, ¿sí? Que tiene que servir también a la patria. Usted no sirve a la patria, pero le sirve a Dios. Amén. Esas son las características. Ahora yo le digo, amén. Usted hoy, lo que ya pasó, esto es de aquí para adelante. Usted se va a ir con esas características esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Usted va a ser un siervo de Dios disciplinado, un soldado de Cristo disciplinado, obediente, puntual, va a tener todas las buenas características. Así como es usted en el trabajo, pues así tenemos que ser nosotros para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso quise mencionar esto de ser soldado de Cristo. Pero Pablo le dice, aparte de ser soldado, también vamos a ser obreros aprobados para con Cristo. Y Pablo le dice, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. En el verso 15, ahora sí, agarre su Biblia, amén, y siga conmigo. En el verso 15 Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados hermanos, empieza Pablo diciendo, procura. ¿Qué es procurar? ¿Qué entiende usted, pastora, por la palabra procurar? Es como tratar, dice la pastora. Amén. Procurar, amados hermanos, es tratar de conseguir o lograr un objetivo. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Trata, consigue, le dice Pablo a Timoteo, logra un objetivo. Eso quiere decir, procurar en 2 de Pedro 3:14, amados hermanos, quiere decir ser hallados por el Señor sin mancha y sin arruga. Procura que cuando Cristo venga te encuentres sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos amén? Y en 1 Corintios 12:31 dice, procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Usted y yo tenemos que procurar, y procurar es tratar de conseguir algo, de conseguir. Y Pablo le dice a Timoteo, procura, le dice Timoteo, amados hermanos, pues dice, procura, trata, consigue, logra, le decía. Eso le quiso decir, hermano. Esa palabra encierra un círculo, amados hermanos, que no quiere decir solo una cosa, quiere decir muchas. Entonces nosotros, amados hermanos, si queremos nosotros ir al cielo, tenemos que procurar tener las características de un buen soldado. ¿Cuántos amén? Ser responsable, ser atento, ser disciplinado, amados hermanos, llegar con puntualidad a la hora de los cultos, esforzarse. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es procurar, amados. A eso se refería Pablo cuando le dice a Timoteo: Timoteo, procura con, ¿qué más? Diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Salomón dice en Eclesiastés 9:10: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice Salomón. Eso es diligencia, amados hermanos. Entonces, Jesús dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En Mateo 14, 24 y 46 dice: por lo tanto Jesús espera responsabilidad y esmero por nuestra parte, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Él enfatiza esto en Lucas capítulo 16 y verso 12, hablando de la palabra diligencia. ¿Qué es lo que quiere decir, amados hermanos? Y nosotros vemos aquí en Lucas 16 y verso 12, Jesús dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y en el versículo 10 Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es mucho más fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, amados hermanos, si no tomamos en serio las pequeñas responsabilidades, como nos podrán de dar una responsabilidad más grande, amados hermanos. Con diligencia, eso, amados hermanos, la diligencia, amados hermanos, la podemos ver bíblicamente en Proverbios 12:27, donde vamos a Proverbios 12:27, amados hermanos, porque yo quiero que esa palabra quede bien clara para todos nosotros, para que nos esforcemos en el nombre poderoso de Jesús. Proverbios 12:27. Dice en el verso 27, dice: el indolente ni aún asará. 2:27, ¿verdad? Ajá, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre que es la diligencia. Miren qué palabra esta. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Va, lo caza, pero ni así, lo deja ahí. Proverbios 12:27. A ver, porque usted va a pescar y no es como los pescados, ahí lo deja. De piel, que es perder los pescados ahí. Amén. Pero el haber precioso del hombre es la diligencia. Un diligente, amados hermanos, porque hay gente que va a pescar, pero por no quitarle las escamas al pescado, no lo come, o lo regala. ¿Y por qué regaló los pescados? Ay, porque hay que escamarlos y hay que quitarle las tripazones. Hay quienes que pescan solo por deporte, amados hermanos, pero el diligente, amados hermanos, viene, le quita las escamas al pescado, lo abre, le saca las tripazones, le saca todo, y ya frito, ¿quién no va a querer? Entonces el diligente, amados hermanos, el diligente termina de hacer el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tendrán que entendiendo esa palabra? Qué preciosa, ¿verdad? El diligente, amados hermanos, termina de hacer las cosas en el nombre poderoso de Jesús. De hecho, amados hermanos, Dios exige diligencia. ¿Qué diligencia? Es guardar cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que Él nos ha mandado. En Deuteronomio 6:17 dice, leemos Deuteronomios 6:17, amados hermanos. Si usted lo encuentra primero que yo, amados hermanos, usted lo puede leer. Deuteronomios 6:17. Un diligente, amados hermanos, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y el testimonio de Cristo y los estatutos que Dios ha mandado en nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es el amén?
Y en Deuteronomio 28:1, vamos, ahí mismo, vamos, Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pablo, en otras palabras, le quería decir a Timoteo: procura con diligencia, como que dice, guardar lo que es escrito para las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Procura, Timoteo, lo aconsejaba, amados hermanos. Y en Hebreos 11:6 nosotros vemos, amados hermanos, dice la palabra de Dios, muestra que Dios, amados hermanos, toma muy en serio la diligencia, porque es necesario, amados hermanos, que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántos creen que hay Dios? Por eso vino usted y se está acercando, porque usted sabe que Dios lo va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que luchar, amados hermanos, por la meta que Él ha puesto delante de nosotros. Debemos buscar primeramente el reino de Dios, dice Mateo 6:33, y su justicia, amados hermanos, valorando estas cosas por encima de lo demás, amados hermanos. Un hombre diligente consigue muchas cosas. Diligente es ser acomedido. Diligente es estar atento, amados hermanos, ser obediente. Tiene muchas cosas. Pero un ejemplo claro que nosotros vamos a ver, amados hermanos, el ejemplo de José. Como un hombre joven, José parecía tener todas las cualidades, amados hermanos, de la diligencia, y nos ofrece un ejemplo fascinante para aprender de él. Amados hermanos, había sido vendido como esclavo primeramente por sus hermanos, porque sus hermanos estaban celosos de él. En Génesis 37:28 podemos nosotros ver toda esa escritura. Amados hermanos, y fue llevado José a Egipto, luego fue vendido como esclavo a un oficial llamado Potifar. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Potifar por amor a José. Amados hermanos, o sea, Dios, amados hermanos, cuando alguien es diligente y hace las cosas con esmero, Dios lo bendice en el nombre poderoso de Jesús. Dios puede bendecir a tu patrono para bendecirte a ti. Aunque tu patrono no sea incrédulo, o sea idólatra, o no cree en nada, Dios lo puede bendecir solo por darte trabajo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, nosotros vemos que José era un hombre diligente, pero aún siendo esclavo, vemos que José trabajaba con diligencia. Miren, hermano, cuando José llega a la casa de Potifar, José dijo, aprovechó la oportunidad, dijo: he llegado a una casa preciosa. Como a mí me encanta el lugar donde trabaja hermana Jenny. Entra uno allí, hermano, y eso se ve, que solo se ve aquí en Estados Unidos. ¿Verdad que sí? No, por otro lado no se ve en Guatemala, no, aquí bonito es el lugar. Vamos a ver, y José llegó a la casa de Potifar. Yo creo que la casa de Potifar era así. Y José procuró, amados hermanos, hacer las cosas con diligencias. Dijo: voy a aprovechar, dijo José, la oportunidad de crecer, amados hermanos. Y empezó, amados hermanos, como esclavo en la casa de Potifar. Luego que estuvo en la casa de Potifar, empezó a hacer las cosas. Si a José, amados hermanos, lo podían, por ejemplo, limpiar este púlpito, José no solo lo limpiaba, le sacaba brillo. Y después lo ponían aquí a poner las flores. Yo pienso que estas flores las hubiese puesto él, también las amarillas, esta amarilla más por encima, la otra por allá. Pero yo sé que el que hizo eso lo hizo bonito también, ¿verdad? Pero también José le hubiera dado otra vista y hubiera acomodado las cosas, no como las tenemos aquí, hubiera sido más diligente tal vez que nosotros. Y eso lo hizo tomar una posesión en la casa de Potifar, amados hermanos, que hasta que fue el que tenía las llaves de esa casa, la misma diligencia de hacer las cosas bien lo llevó a crecer. Cuando dicen amén. Y no solo siendo esclavo, amados hermanos, también a consecuencia de la mujer de Potifar, él va a caer a la cárcel. Y cayendo en la cárcel, amados hermanos, fue un preso ejemplar, que hasta para ser preso, él con diligencia, imagino que bien portado, su cama bien arreglada, todo. Amados hermanos, hasta que lo hacen jefe de la prisión.
Hermanos, es que aunque a la cárcel vayamos a parar, pero ahí Dios nos va a exaltar. Porque él fue un hombre diligente, José. Y no solo eso, de aún de la cárcel, Dios lo usa con los sueños, ¿no? Hasta ser el primer ministro de Egipto. Pero fue un hombre diligente. ¿Usted cree que va a poner a cualquiera a ser primer ministro de Egipto, siendo tan delicados los egipcios? No, hermano, si pusieron a José fue porque encontraron la gracia de Dios en José, un hombre diligente, un hombre que procuraba hacer las cosas bien dentro de la cárcel, hizo las cosas bien, amados hermanos, en la casa de Potifar, y cuando Dios lo usa en frente del rey, amados hermanos, exalta primeramente a Dios y pone a Dios en primer lugar, vamos a ver, hasta llegando a ser el primer ministro de Egipto. Pero para eso se necesita uno procurar, amados hermanos, y en la iglesia tenemos que aprender el ejemplo de José. Vamos a procurar hacer las cosas bien para Dios, y hacerlas con diligencia, amados hermanos. ¿Por qué debemos ser diligentes? Cuanto en serio tomamos las labores, que tenemos que tomar en serio las labores de nuestra vida, amados hermanos, incluyendo la obediencia a Dios. Cuán diligentes somos. Las personas diligentes invierten un gran esfuerzo para lograr sus metas. Esta es la actitud que Dios espera que tengamos en todas las cosas. Un hombre diligente invierte tiempo para la oración. Un hombre diligente invierte tiempo de vez en cuando a hacer un ayuno. Un hombre y una mujer diligente, amados hermanos, viene regularmente a la iglesia. ¿Quién vive? ¿Y es un hombre? Un hombre diligente está al pendiente de las cosas que pasan en la iglesia. Un hombre y una mujer diligente, amados hermanos, procuran, amados hermanos, venir y ponerse. Y pastor, ¿yo qué le puedo ayudar, pastor? ¿Quién vive? Procura, un hombre diligente procura, amados hermanos, inmiscuirse en leer la palabra de Dios, en estudiar, en el estudio, amados hermanos, está la sabiduría. Si usted lee la palabra, usted va a ser sabio. Usted no necesita irse a meterse a un estudio de teología, no, porque el Espíritu Santo es el que le va a enseñar. Amén. Los estudios de hombres, yo no digo que no funcionan, pero si usted lee la palabra y le pide al Espíritu Santo que le dé revelación, le va a revelar. Amén. O sea, para esto no se necesita tanto estudio. Si no se necesita, amados hermanos, diligencia. Se necesita procurar, amados hermanos, hacer las cosas bien. Entonces, el diligente es la actitud que Dios espera que tengamos en todas las cosas. Un diligente, amados hermanos, hasta en el trabajo procura ser el mejor. Lo hemos dicho, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, dice Colosenses, hacedlo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibiremos nosotros la recompensa, amados hermanos. Entonces José en la cárcel, él haría, amados hermanos, este trabajo que estoy haciendo en la cárcel aquí de apuntar los presos, lo estoy haciendo para Dios. No se me va a escapar ni una tilde de esto, y los nombres no le voy a poner B de burro, B de Víctor, amado de José, amados hermanos, llevaba bien los apuntes de nada de ortografía, porque José, amados hermanos, le gustaba hacer las cosas bien. ¿Quién vive, hermano? ¿Ya su nombre? Por lo que a mí me gusta cuando la pastora a veces me manda un mensaje de texto, me borras el mensaje rápido, me dice, porque le metiste una falta de ortografía. ¿Dónde le digo? Aquí. Y me voy a hacer yo rápido por ahí, ya estuvo. Porque las cosas las tenemos que hacer con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Y usted cuando haga algo, vamos a hacer algo también así. Amén. Para que no digan, ese Facebook de la iglesia, mire, el pastor así como escribe, así de ser el no, tenemos que hacer las cosas con excelencia, tratar. Yo no digo que tenemos que ser lo correcto, pero tratemos. Tal vez usted no es una gran mujer de oración, pero trate de orar, trate de hacerlo. Y ore. Ay, que yo no siento nada. Ore hasta que sienta el Espíritu Santo. Va a sentirlo, amén. Si trata, va a conseguir sentir la presencia de Dios. Entonces tenemos que ser diligentes en todo, tratar de hacer las cosas bien para Dios. Amén. Me contaba el hermano Luis la otra vez ahí cuando él trabaja, vamos a conseguir un patrón evangélico. Miren lo que hace Dios.
patrón cristiano, ¿no? Amén. Lo sacó de ahí. Dios siempre nos va a dar lo mejor, de lo mejor a nosotros. Vamos a ver. Y lo que usted haga, no hay otro mejor que usted. Aunque usted esté de cocinero en un lugar, no hay otro aquí, no hay otro mejor cocinero que yo. Yo soy el mejor aquí, no, yo, porque este trabajo me lo dio Dios y yo lo voy a cuidar y lo voy a hacer mejor que los demás. Y cuando usted empiece a ser mejor que los demás, Dios lo va a exaltar en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdese de José, hermanos. Amén. Aleluya. Finalmente, vemos que la diligencia persistente al final nos lleva a la recompensa definitiva. Como Jesús promete en Apocalipsis 2:10, si usted es diligente, amados hermanos, usted procura y es diligente. Apocalipsis 2:10, Jesús dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debemos esforzarnos ahora por ser diligentes en todo lo que hacemos, amados hermanos. La persona diligente se dará cuenta que su hogar, su vida familiar progresan, y los trabajadores diligentes con frecuencia son recompensados en sus trabajos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el diligente trabaja duro más que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente allá, ay, este trabaja porque de pronto anda culebreando al jefe. Y este trabaja duro porque de plano este es, ¿cómo dicen en México? ¿Cómo? El barbero. Ajá, y de plano que este trabaja duro porque no, nosotros trabajamos duro porque lo hacemos no para los hombres sino para Dios. Amén. Y el que trabaja duro tiene recompensa en su trabajo, vamos hermanos. La pastora me llama un día y me dice, oye, oye, me dice, pero me dijo así, oye, me dice, ¿sabes qué? Pasamos, me dice, la inspección con 90 y nunca había sacado 90 que ya tiene. Y le digo, y sacamos 90, me dice, nunca habíamos sacado 90. ¿Y sabes qué? Me dice, ¿qué? Nos ganamos los $500. Ah, le digo, sí, nos ganamos los $500. Le digo yo. Entonces, pero si ella no se esfuerza en mantener la tienda limpia, en que sus trabajadores no lleguen bien uniformados, pues, imaginen que yo venga aquí, predique, sin corbata, sin cinto, con tenis y despeinado también. ¿Usted cree que la gente le va a poner cuidado? Sí, él ni procura ni quiera. O viene alguien de afuera, ¿y quién es el pastor aquí? Una vez en la otra iglesia allá, no, pero ya andaba yo así, pues así como siempre ando, ¿verdad? Entonces, pero esa vez no prediqué yo, alguien más predicó. Y al terminar el culto, la hermana llega y se acerca y dice, oye, dice, ¿y aquí quién es el pastor? No, le digo, ¿por qué? Es que necesito hablar con él. No, le digo, pero ahorita lo llamo. Le digo, soy yo. Usted me dice. Le digo, ¿y qué? No tengo cara de pastor yo. No, dice que está muy joven. Yo esperaba ver a un señor ya canoso, el gordo de unos 60 años. Ya para allá voy. Ese camino lleva a los pastores. Pero yo no. Entonces tenemos que procurar. Ustedes, a mí no me gustan las corbatas, más bien ni las cuido, mi esposa me regaña, que yo con las corbatas ando limpiando las hojas a veces, todas sucias. Y hoy no me quería poner esta corbata porque ya viéndola bien, tiene ovejas, pero tiene una oveja negra aquí. Y yo digo, Señor, pero es que en la iglesia no hay. Todavía le faltaron algunos. Solo uno le hubieran puesto otra cosa. Para no ser ovejas negras tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser diligentes. Procura con diligencia. Dios espera
espera que nosotros seamos aún más diligentes espiritualmente que en las responsabilidades físicas. Así como ustedes en su trabajo, a ver, déjenle unos cuantos manteles a Paco todos desplanchados, a ver qué le va a decir. No le va a llevar un café. Vea que no puede hacerlo, vaya. Y para Dios, pero no de palmas al Señor, hermano. Para Dios, trabajo es lo mejor. Si usted en su trabajo es excelente, para Dios es súper excelente. No me diga que usted llega todos los días 10 minutos tarde a su trabajo. ¿Qué pasa si usted llega 10 minutos tarde a su trabajo? Lo van a regañar. Se van a conseguir a otro. Vaya. Y Dios no es así, pues. Usted llega 10 minutos tarde siempre en la iglesia, 15 minutos tarde. Hoy empezamos puntual. Muchas veces yo me quedo esperándolos todavía. Digo, aquí vienen por aquí, lo que ahorita ya me cruzaron por aquí. Y yo todavía aquí y no digo nada, no van a decir. Y ya mejor empezar. Pero hermano, procuremos. Hágalo por Jesús. Lo de Dios es más serio que su trabajo, hermano. Lo de Dios es más serio que el trabajo que usted hace. En el nombre poderoso de Jesús. Esto es por Jesús. Esfuércese. Amén. Y si el pastor no llega temprano, pero usted va tan temprano y le va a dar ejemplo al pastor que sí se puede llegar temprano. Y pues el pastor, ¿y usted por qué no madruga? Y yo no le voy a decir, ay hermana, no, si usted me va a decir, pastor, si yo puedo, usted también puede. Amén. Tenemos que, hermanos, esforzarnos, ser diligentes. La vieja creencia de que Dios lo aceptará a usted como usted es. Mire que me pegué una enojada escuchando un predicador en la internet. No les voy a decir quién es, porque estamos grabando. Está para que prediquen, la verdad. 15,000 hermanos, personas escuchando. Y este dice: Dios lo acepta a usted como usted es. Así como usted lo conoció Dios, así Dios lo acepta a usted, hermano. Con sus errores, con sus virtudes, con sus cosas, así Dios lo acepta a usted. Y por ahí dice, algunos pastores predican ese texto que siempre mencionamos nosotros aquí, que del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y él empezó a decir, y de todas formas dice, a mí mi pastor me engañó. Y yo, mamá, me acerqué a escuchar. A mí mi pastor me engañó. Me dijo, dice, que cuando yo me bautizara y me sumergía en las aguas, mis pecados quedaban perdonados y ya no volvía a pecar más. Dijo, y yo salgo, dice, y dije, las primeras 24 horas pasé bien, dice, porque no salía de mi casa. Pero saliendo de mi casa, me sale una hija del demonio ahí en mi falda, y yo, ¿qué me quedo bien? Y ya pequé otra vez. Y no que mis pecados quedaban sepultados en lo profundo de la mar. Y empieza y como quien dice, pecadores, sigan pecando, ¿qué importa? Pues así Dios lo quiere. Como usted es, así es la cosa. Hermano, que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios dice, procura en el nombre poderoso de Jesús con diligencia, procura la santidad, procura con diligencia presentarte a Dios, amados hermanos, porque cuando te presentes a Dios, amados hermanos, ahí arriba, no es como te conoció así, no, y tú vas a seguir siendo el mismo pecador. Yo creo que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos que procurar la santidad, tenemos que procurar con diligencia, amados hermanos, buscando de Dios. Podemos en el nombre poderoso de Jesús hacer, tratar, creer que sí se puede ser un soldado de Jesucristo. Tibio, dice el Señor, no nos quiere tibios. Usted sabe que el tibio no nos quiere el Señor. Mejor frío. ¿Qué me vio? Y me pegó una enojada, que todavía no me recupero esa enojada que me dio de predicador. Perdón, yo Aleluya, bendito sea. Hermano, primero debemos creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como Él. Eso significa
significa que debemos arrepentirnos sinceramente de todo pecado y buscar la ayuda de Dios con toda nuestra fuerza para que nuestra vida cambie. Y esto sencillamente, amados hermanos, no es fácil. Debemos diligentemente ceder nuestra vida a Él para que Él lo utilice a usted, amados hermanos, como a Él le parezca. La conversión involucra un acuerdo entre una persona y Dios. Y eso lo explica Ezequiel capítulo 36, amados hermanos. Y pondré, dice Ezequiel, dentro de vosotros, dice Dios, mi espíritu. Entonces no es como dice ese charlatán que estaba predicando ahí, hermano, y 15,000 personas. El Señor dice, Luis, yo pongo mi espíritu en ti. Entonces procura con diligencia. Hermano, si el Espíritu de Dios está en ti, está en Él, está en ella, está en Él, está allá, está con los hermanos, está con todos, hermanos, y el Espíritu Santo se contrista. Y cuando usted ve una mujer ahí que, no, hermano, que arda en el nombre poderoso de Jesús, en la carne va a andar sobre los deseos de la carne, pero el que anda en el Espíritu, aunque le pase lo que le pase enfrente, usted anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, amados hermanos, y usted vence, procura con diligencia agradar a Dios en todo lo que usted hace. Y dijimos, vamos a tratar poco hoy, porque esta palabra no solo para nosotros, también para todos los que lo están escuchando ahí. No es, amados hermanos, esto no es cosita ahí nomás, no, esto es en el nombre poderoso de Jesús, que tenemos que hacer las cosas bien espiritualmente. No, a medias, no, amados hermanos, porque no Ezequiel dice, pues, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, dice el Señor, en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. La relación personal de una persona diligente con Dios va a crecer y a fortalecerse por el esfuerzo que esta persona pone en aprender y obedecer al Dios de los cielos. Finalmente vemos que la diligencia persistente al final conduce a la recompensa definitiva. Como Jesús lo promete en Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en el nombre poderoso de Jesús. Pero para recibir esa corona de la vida se necesita que seamos fieles, pero se necesita que seamos diligentes y que procuremos en el nombre de Jesús. Y en otra palabra dice, y procura, dice el Señor, que nadie robe tu corona, porque la puedes perder en nombre de Jesús. Cerramos con eso. La otra palabra, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. ¿Quedó claro, hermano? Esas dos palabras, procurar y diligencia. Amén. Presentarte a Dios aprobado. Cuando usted estudió en el básico o estudió la primaria, ¿cómo decían sus certificados? ¿Aprobado o reprobado? Aprobado. Vaya, ¿qué pasaba si usted le llegaba con su certificado a su papá a la casa de reprobado? Vaya, miren, terminamos con esto. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Primero tienes que procurar hacerlo bien con diligencia, y ser aprobado por Dios. La globalización del libre comercio, amados hermanos, ha resultado en una inundación mercantil. Y usted donde ve productos de venta. Cualquiera lo agarra en la calle y le quiere vender, ya sea agua, ya sea jabón, ya sea, quítale estas cosas, ya sea agua, ya sea jabón, ya sea productos para adelgazar, productos para el pelo, productos para la cara, tantas cosas que nosotros encontramos en todos lados donde nosotros vamos, porque la industria es así, las marcas son así, amados hermanos. Entonces, la marca y de la verdadera calidad del producto, usted no se va a echar cualquier crema en la cara, ¿va que no? Tiene que ser una crema conocida y aprobada y probada por otros, reconocida. La importancia de asegurar la calidad del producto y sus productos y comunicar lo mismo con sus consumidores.
El famoso sello de aprobación de las empresas significa que el producto es auténtico y ha logrado los estándares de calidad que esa marca simboliza. Hace más de 2000 años atrás, el apóstol Pablo se enfrentaba con problemas similares. Vamos, hermanos, que existían tantas cosas falsas. Y usted no va a echar cosas falsas, no va a comprar algo que se lo vaya a vender como original, pero que no es original. ¿Cuántos saben? Es original, pero no es original. Mucha gente, con el respeto al hermano Roda, que no tiene cabello, y a muchos les vendieron unos productos que salieron esperando a que saliera pelo y nunca salió. Le salió barba primero esperando el pelo. A mí me venden un filtro de $250 para agua, que era de una marca de la joya esa, ¿cómo es la joya? Que no, platino. Y que ese filtro, el abuelo y ese hermano, y hace poco yo le doy vuelta al filtro y no le encuentro la marca por ningún lado. No tiene, ese hombre me estafó. Pero yo tomando el agua, yo bien rica, según yo el agua natural, no sabe ni qué filtro era ese. Marcas conocidas como la Pibi de la bocina, que sabemos que es una buena marca. Si compramos buenas cosas, como marca de la batería, esta Roland, que sabemos que es una de las marcas más caras que hay. Los Yamaha, ustedes saben que es algo bueno. El Casio, hasta los relojes Casio no son baratos, porque ustedes saben que es bueno, pero son probados, amados hermanos, y salen a la venta y cualquiera los compra. Una guitarra como esta Ibanez, esa negra que está ahí, que son guitarras caras, que son buenas, amados hermanos. Entonces, vaya, lo bueno se vende, ¿verdad que sí? Nosotros, la bolsa de manager, de esta, de ¿cómo se llama esa marca? La Michael. Y le van a vender una chapa por una. Le va a pasar como unos zapatos cuando yo jugaba fútbol en Guatemala. Mi hermano Mario llegó de aquí de Estados Unidos allá a Guatemala y llevó unos zapatos Puma de fútbol. Pero ya cuando él se vino, los zapatos Puma los dejó destruidos, pero la marca quedó buena. Entonces vengo yo y corto las marcas, amados hermanos, de los zapatos y le pongo aquí en la lengua del zapato Puma y lo pegué con pegamento. Le corté el nombre de Puma y se lo pegué de este lado, Puma, y llego yo al campo con mis zapatos Puma, y eran unos Cosmos de 30 quetzales. Y cuando yo llego, amados hermanos, y me paro lejos de mis amigos allá, y todos mis amigos, muchos descalzos andaban y otros con codo, y yo con mis Pumas allá. Acercaste vos, me decían, qué bonito tu Puma, te lo mandaron de Estados Unidos. Y yo así le decía, y no me quería acercar. No me puse a jugar ahí con ellos, pero ni cuenta se dieron. Hermano, que se viene una gran tormenta y nosotros jugando. Y en las primeras patadas que pegué bajo la tormenta, hermano, los sellos de Puma quedaron a saber dónde. Y aquellos no chateaste, vos me decía, yo creí que Estados Unidos te había mandado los zapatos. Y hermano, lo auténtico es bueno, ¿verdad que sí? Y el Señor nos quiere a nosotros, nos quiere a usted, a todos, nos quiere como obreros aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa chafa no va a entrar al cielo. No va a querer chafear a Pedro usted cuando va a llegar allá. De lejos lo va a ver como que sí, era fiel, pero ya de cerca, no. Pero ya cuando Pedro se ponga los lentes allá arriba va a decir, no, Pedro, este me falló en algunas cosas. Sin lentes lo miro como que sí, pero ya con lentes no entra. Me da traer la marca Puma ahí pegada. Hermano, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado y cierra la palabra de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad. Si no queremos pasar vergüenza en aquel día, amados hermanos, procuremos ahora. ¿Quién vive, hermano? Procuremos ahora, amados hermanos, con diligencia, hacer las cosas bien en el nombre poderoso de Jesús. Me encantan los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: evita, Timoteo, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, le decía Pablo a Timoteo. Miren, hermanos, termino con esto. Pablo le dice: evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desvían de la fe. Ahora todos le echamos a la ciencia. ¿Quién vive, hermanos? Ya son hombres. Usted se enferma y ¿para dónde corre? Para el hospital. ¿Por qué no corre para la iglesia? Por lo menos alguien dijo amén. ¿Quién vive, hermano? Ya son hombres. Mire lo que dice Pablo, amados hermanos. Evita las profanas pláticas. Usted se puede platicar con la gente y mira, vos que estas pastillas son buenas para eso. Mira que si vas a ese doctor, yo te lo recomiendo. Recomiéndele a Jesús. Aleluya. Evita, dice Pablo, hablar de la ciencia. Yo sé que la ciencia Dios la dio, porque muchos se apartan de la fe, amados hermanos, por creer que ese es un buen médico y ese buen médico lo va a ayudar. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, pastor, que estaban me fui al hospital. Ah, bueno, y Dios, ¿para qué está pintado? Una vez regañé a una hermana yo, aquí en mi iglesia. Bien de repente, el alboroto allá atrás, hermano, y ¿qué está pasando? Y a la hermana yo no la vi. Y le digo, hermana, y después la llamo después del culto a su casa. Hermana, le digo, ¿por qué te fuiste de la iglesia? ¿Qué pasó? Digo, el alboroto que viene. Ay, pastor, es que se me enfermó mi hijo. Hermano, y se va corriendo para el hospital a pagar un bill como de $1,000. Hermano, bueno, le digo, yo que estoy despintado aquí en la iglesia. Y Jesús está pintado. ¿Por qué no lo trajo aquí y oramos por él? Y después de orar, si usted quería, se lo hubiera llevado. Amén. ¿Es cierto eso? No, ahí está, hermano. No, hermano, usted está enfermo, véngase. Y después del culto, si quiere, va para el hospital. Pero meta en fe que Dios lo va a ayudar en el nombre poderoso de Jesús. Pablo dice: evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas. Eso, ese doctor es bueno, es vano. Esa medicina es buena, eso es vano. Evita a esa máquina, es buena, detecta los rayos, que los rayos que el Señor manda son mejores en el nombre de Jesús. Los argumentos de la falsa ciencia, o sea que la ciencia es falsa, dice Pablo. ¿Por qué? La cual profesando algunos se desvían de la fe. Amén. No se desvíe de la fe, hermano. Véngase a la iglesia cuando se siente enfermo. Amén. Y si alguno se me sale de aquí a medio culto porque se siente mal y va para el hospital, cuando regrese lo va a meter en disciplina. Aleluya. Ahí sí, yo no creo en la disciplina, pero ahí sí lo va a meter en disciplina. Hermano, ¿por qué se fue? Ahí me sentía enferma, porque no vino para que no hagamos por usted, tal vez el Señor me iba a sanar. Consejo que Pablo le dio a Timoteo: si usted quiere esta prédica, hermanos, la tengo, y si la quiere para el sábado, para tenerla ahí, para estudiarla, porque esta me llevó casi un día de trabajo. Está escrita en computadora, porque estoy Pace y muchas cosas escribiendo. Hermano, si usted la quiere, y si alguien la quiere en Facebook, la mando por correo, y mándenme su dirección que la mando. Hermano, usted la quiere, yo le puedo traer una copia el sábado para que usted la tenga. Amén. Levánteme la mano si alguien la quiere para yo traerse a una, hermano Luis, dos, hermano Jerry, hermano Miguel, tres, amén, cuatro, amén. Vamos a traer una
palabras 5 o 6 para que usted la tenga y la pueda compartir. Si un día le toca predicar, predíquela en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar por la ofrenda en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús. Me da mucho gusto ver con nosotros a nuestra hermana Ingrid aquí. Amén. Una bendición verle con nosotros. Amén. Sabe que me alegré mucho hoy todavía. Amén. Amén. Porque tenemos que procurar. Amén. Con diligencia. Amén. Venir a la casa de Dios. En el nombre a Caleb. Me da mucho gusto ver a Caleb aquí con nosotros también. Amén. Y ahí todos, amén, somos de aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Vamos a pedir a la hermana Jenny, venga, oremos por la ofrenda en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y le vamos a dar este material a la pastora para que la pastora nos pueda sacar